Bueno, muy buenos días a todos. Espero que todo el mundo me esté escuchando correctamente. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Entonces vamos a dar inicio. Me presento. Mi nombre es Laura Ochoa y los voy a estar acompañando el día de hoy en todo el proceso de la creación y automatización de sus ETLs. Voy a dar un ejemplo. La capacitación se tratará de dar un ejemplo práctico. Ustedes verán cómo lo voy a hacer a partir de mi computador para que todos ustedes lo puedan replicar en cada una de sus entidades. Entonces, bienvenidos. La agenda del día de hoy la vamos a tratar estos 4 puntos importantes. El primero es una breve introducción. El segundo es qué se necesita para la creación de las ETLs. El tercero ya es la creación de la ETL. Y el cuarto es la puesta en marcha de la ETL. En cada uno de estos puntos vamos a dar tips importantes que es necesario que todos los tengan en cuenta. Entonces les pido como un favor especial que no se retiren de la capacitación en ningún momento. Entonces, la automatización de la ETL impacta como medio final al portal de datos abiertos del gobierno colombiano. Estas estadísticas se tomaron el día de ayer, es posible que el día de hoy hayan cambiado un poco. Estas son las estadísticas actuales de cuántos conjuntos de datos hay publicados actualmente, cuántas entidades están publicando conjuntos de datos y por último cuántas visualizaciones están teniendo con estos conjuntos de datos. Las visualizaciones son los usos que se le dan a los conjuntos de datos. Esta capacitación es muy importante porque automatizar la creación de la ETL es automatizar la carga de estos conjuntos de datos. Nos evitamos que estemos ingresando conjuntos de datos equivocados, de pronto información duplicada, porque la información la vamos a tomar directamente de la base de datos y cargarla directamente al portal de datos abiertos Colombia. Todo esto se hace en el marco de la ruta de la excelencia. Les recuerdo que los conjuntos de datos que van a automatizar solo pueden ser de estas 6 categorías de información. Entonces, solo van a poder automatizar conjuntos que tengan que ver con movilidad, seguridad ciudadana, salud pública, ordenamiento territorial, cadena productiva del agro y calidad y cobertura educativa. Si su información no corresponde a ninguna de estas 6, eventualmente la carga, el reto de máxima velocidad no estaría acorde con los lineamientos que se propusieron desde el principio. Por eso mismo les pedimos desde este momento que evalúen la calidad de la información y qué tipo de información van a publicar en la plataforma de datos abiertos y de esta manera que no se salga de ninguno de estos 6 categorías dichas anteriormente. También les recuerdo que como propósito esta automatización es para que ustedes lo automaticen de forma trimestral, mensual, semanal o diaria. Si es un conjunto que se actualiza de otra manera, de pronto semestral o anual, no se recomienda que se haga una ETL. Se recomienda que se suba no automatizado, sino se suba manualmente. De esta manera no estarían consumiendo recursos valiosos de cada una de sus entidades. ¿Qué se requiere para la creación de la ETL? Les voy a proponer el día de hoy que la creemos por medio de un programa que se llama Pentaho. El Pentaho es un programa que es free, no es necesario instalar ninguna, pues sí es necesario instalar ciertas condiciones en sus computadores, pero ninguna licencia, lo cual nos va a permitir crear las ETLs sin ningún problema, sin ninguna restricción. El primero es este. Este link es sumamente importante porque el Pentaho ya se probó, no sé si sabían, pero Datos Abiertos, la plataforma de datos abiertos, es una plataforma creada en Estados Unidos. Entonces la ciudad de Chicago creó un ejemplo muy práctico con el Pentaho y con muchos otros insumos que les explicaré más adelante y realizó esta plantilla. Esta plantilla es súper importante y muy fácil de utilizar. Por lo tanto, lo que debemos hacer es descargarla. Cuando ingresen a la pantalla se van a dar cuenta que van a encontrar algo muy parecido a lo que está en sus pantallas actualmente. Y en el lado derechito de la pantalla van a encontrar un botón que dice como clonar o descargar, que es este verde, y si ustedes lo despliegan lo pueden descargar como un zip. Les recomiendo que lo descarguen como un zip. Esto es lo primero que tenemos que tener.
Posteriormente les diré cómo lo usaremos, cómo lo descomprimiremos y en qué lugar lo debemos instalar, y de esta manera ya tendríamos todo listo. Lo segundo que debemos tener es el Pentaho. Como les decía, el Pentaho es una herramienta free. El link que les estoy pasando es el link de, como tal, la empresa Pentaho es el link oficial. No van a tener ningún problema si lo descargan de ahí, puesto que son las últimas actualizaciones. Lo que deben hacer cuando ingresen allí, y para ver esta pantalla que se está mostrando actualmente, este download, lo que deben hacer es dirigirse a la parte de abajo de la página que les di, y van a encontrar esta sección que dice Download Data Integration 7.1. Este es el que vamos a descargar también, y lo dejaremos en la misma carpeta en la que estamos descargando todos los insumos para esta capacitación. Lo siguiente y muy importante es el DataSync. El DataSync es una herramienta que la provee la misma compañía Sócrata, que es la creadora de nuestro portal de datos abiertos del gobierno colombiano. El DataSync en este momento está en la última versión 1.82. Se aconsejo que descarguemos las últimas versiones de todo. De esta manera evitamos problemas y evitamos errores que se pudieron corregir en las versiones posteriores. Luego les mostraré cómo lo vamos a usar, y por favor todas las descargas las vamos dejando en una carpeta. Y ahora es de suma importancia esto. En la plataforma de datos abiertos del gobierno colombiano, todos ustedes deben tener estas tres cosas. Un usuario publicador en la plataforma de datos abiertos. ¿Qué es un usuario publicador? Estamos hablando de lo que necesitamos, tres cosas que necesitamos dentro de la plataforma de datos abiertos del gobierno colombiano. Entonces, para los que no sepan, la plataforma se ingresa mediante www.datos.gov.co. Lo primero que debemos tener es un usuario publicador. ¿Cómo sé si mi usuario es publicador? Aquí inicio sesión, doy mi correo, mi contraseña para iniciar sesión, y cuando ya me aparece la pantalla de mi inicio de sesión, que debería ser más o menos esta, una pantalla muy parecida, se me va a habilitar este botón de crear un nuevo conjunto de datos. Si este botón está habilitado es porque usted tiene permisos de publicador. Si no, lo que requiere es solicitar estos permisos. Lo siguiente que les van a pedir: un token de usuario publicador. Ustedes por herramientas y desarrollar usando datos, encuentran un video que se llama Cómo generar un token para aplicaciones, que es este que se despliega aquí. Aquí se les explica paso a paso cómo desde su usuario publicador pueden generar dicho token, y es el que vamos a utilizar en esta capacitación. El otro video que también les colocó Mateo, que es este de cómo generar una ETL, es también un video paso a paso de la generación de una ETL. La diferencia de ese video y de la capacitación que estamos teniendo es que en este video se utilizó Microsoft Business Intelligence. Este es un programa licenciado, no es un programa free. Por eso la capacitación se está haciendo sobre Pentaho. Pero si cualquiera de las entidades que están presentes en esta capacitación tienen acceso a cualquiera de estos dos entornos, pueden intentarlo también, hacerlo por este video, y de esta manera también se darán cuenta que funciona. Y lo último que vamos a necesitar dentro de los requerimientos de la plataforma, como decía en la citación de esta capacitación, es un esquema de una tabla de conjunto de datos. ¿Qué es un esquema de una tabla de conjunto de datos? Y se los voy a explicar. Yo ya tenía uno listo previamente. Este es mi usuario, este es un usuario de capacitación que uso para solo pruebas. Esto no va a estar todo el tiempo publicado, creo que en este momento ni siquiera está público, está en privado. Lo voy a poner público un minuto y después de la capacitación lo borraré, porque son datos de pruebas. ¿Qué es un esquema? Un esquema es lo siguiente. Un esquema es una tabla, ya sea que no tenga información, en este momento solo tiene una fila, pero puede que no la tenga. Es una tabla, es una estructura de una tabla con sus creaciones de columnas ya identificadas. En este caso es un listado de clínicas para Bogotá que tienen 4 columnas identificadas. Adicionalmente de esto, la metadata de esta tabla ya debe estar. Entonces voy a mostrarles que la metadata ya se encuentra. Ya está categorizada, ya tiene los permisos de licencia,
ya tiene el nombre de la entidad creadora. La tabla ya tiene su metadata. De todas maneras, si alguno de los que está presente no sabe cómo crear una tabla o cómo crear la metadata, por medio del botón de publicar, se van a dar cuenta que hay un segundo video que dice cómo publica un conjunto de datos. Aquí se muestra cómo se publica el conjunto y cómo se edita la información de la metadata, para los que quieran también saber. Entonces, miren, esencial, un usuario publicador en la plataforma de datos abiertos. ¿Cómo tener un usuario publicador? Teniendo un usuario que me permita crear conjuntos de datos. Si no tengo los permisos para crear un conjunto de datos, ¿qué hago? Envío un correo solicitando dichos permisos a soporte@mintic.gov.co. Segundo, crear un token del usuario publicador. El token se crea de una única manera, no hay diferentes formas de crear un token, solo hay una manera y se crea a partir de un usuario publicador. Si su usuario no es publicador, no puede crear un token. Cuando se den cuenta, mi usuario ya tiene el token creado, entonces esos pasos anteriores ya los salté. El siguiente, un esquema de la tabla de datos abiertos. ¿Qué es un esquema? Es un conjunto de columnas ya identificados para mi conjunto de datos. Como se dan cuenta, esta es la pantalla que les estaba mostrando anteriormente. En mi usuario solo tengo un único conjunto de datos que se llama listado de clínicas de Bogotá y le puse que era una prueba de ETL para que nos diéramos cuenta que no son datos oficiales. A este listado le coloqué 4 columnas: institución, ciudad, teléfonos y dirección. Y en este momento, dentro de la plataforma de datos abiertos, como yo se los mostré, solo cuenta con una fila. Si ustedes quieren, lo dejan sin filas, pero es fundamental que en la plataforma de datos abiertos ya esté publicado este esquema. El esquema también debe tener ya la metadata identificada, como se las mostré, y la metadata también se diligencia correctamente y se diligencia a partir de un video que también se los mostré, pero igual también se los voy a dejar. Y el video se llama Cómo publicar un conjunto de datos. Ahora, algo que tampoco voy a mostrar en esta capacitación porque son restricciones propias de cada uno de sus sistemas, se debe tener instalado una versión del JDK de 7 o superior. También se darán cuenta que si tienen una versión anterior, el Pentaho no va a correr. Entonces ese puede ser uno de los principales errores que salga dentro de sus máquinas y puede ser por la versión del JDK. Recuerden que para instalar una nueva versión tienen que desinstalar la anterior, instalar esta nueva, configurar las variables de entorno nuevamente, reiniciar el computador y de esta manera ya tienen la instalación del JDK en su última versión. Y ahora, dependiendo del motor de base de datos desde el cual se va a leer la información, se debe instalar los respectivos drivers. Para el ejemplo que tendremos a continuación, usaremos uno de SQL, dado que tenemos nuestra base de datos en SQL Server Management Studio, pero si alguno tiene una base de datos como lo es Oracle, lo único que cambia es la forma en conectarse y el driver que tienen que instalar. Digamos, el driver que vamos a usar el día de hoy es el de SQL Management Studios. ¿Por qué? Porque yo tengo esta base de datos que están viendo a continuación, que es una base de datos en SQL Server. Entonces, ¿qué hice yo? Google SQL Management Studio, Enter y listo, solo lo descargo. Lo mismo va a pasar con cualquiera de las anteriores, con Oracle, con cualquier otra base de datos que ustedes tengan. Entonces, cuando ustedes vean que hay un punto, cuando ustedes vean que se descarga, aquí por ejemplo en SQL Server se descarga un zip completo, entonces les voy a mostrar cómo se descarga. Se descarga este por ejemplo y lo que ustedes tienen es un punto YAR adentro y así va a ocurrir con cada uno de sus drivers. Lo único que necesitamos es este punto YAR que está dentro de ese zip. Entonces lo descomprimimos y ya luego les digo dónde lo colocan y listo, eso sería instalar el driver. ¿Se acuerdan que descargamos 3 cosas importantes? La primera era el marco de la ciudad de Chicago. La segunda era el PentahoKate, que es como tal el programa sobre el cual vamos a hacer la ETL. Y la tercera es el DataSync. Estas 3 cosas las vamos a necesitar dejarlas en una carpeta todas ellas juntas y las vamos a descomprimir de tal manera que
quede en la estructura que muestro en pantalla. Lo que está en el cuadro rojo es provisto por el zip que viene en el marco de la ciudad de Chicago. Lo que está en el cuadro verde es el Data Integration que viene provisto en el zip que descargamos de Pentaho-Kate, y lo que está en el naranja es el Data Sync. ¿Estos pasos cuáles eran? Los pasos de los requisitos. Primer paso, marco de la ciudad de Chicago. Segundo paso, Pentaho. Y tercer paso, Data Sync. Les voy a mostrar cómo los vamos a descomprimir para que quede en esta misma estructura. En esta carpeta tengo estos. Este último no lo vean, este último es el driver que les comenté. Entonces tengo estos dos que son zips más el datasync, que el datasync es un .jar. Voy a iniciar con el primero que dice Open Data ETL Utility Kit Master fue el que debimos descargar del marco de la ciudad de Chicago. Cuando yo ingreso me doy cuenta que tiene esta estructura. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo coger este zip y extraer todo lo que venga en el zip. Se va a crear una segunda carpeta porque yo ya tenía una creada previamente, pero esta es la de nuestro ejemplo. Y aquí viene la estructura. Si ven que ya van cogiendo como la estructura que estábamos mostrando en la diapositiva. Lo siguiente que es el Pentaho. ¿Dónde viene el Pentaho? En este que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Descargarla también acá. Esta se demora un poco más porque es como tal todo el Pentaho. Tiene todas las librerías, tiene todos los ejecutables, entonces se va a demorar un poquito más, como lo van a ver. Descargó completamente y lo que hacemos es coger esta carpeta y pegarla y copiarla dentro del marco de la ciudad de Chicago que acabamos de descomprimir. Y ahora por último, ¿qué nos queda? El datasync. Y lo que debemos hacer con ese .jar es copiar y pegarlo en la carpeta que dice datasync. Ven que aquí tiene uno por defecto que es el 1.5. Este no lo recomendamos usar porque está un poco desactualizado, porque fue cuando crearon este marco de la ciudad de Chicago. Por eso les pedimos que copien el datasync 7, que es la versión, o 8 es que es la que nos encontramos, la copien y la peguen en esta carpeta que está aquí. Si quieren dejar esta, no importa, lo que yo hago es borrar la que estaba anteriormente y dejar el datasync actualizado. Como yo ya tenía todas las descargas hechas para que la capacitación fuera más eficiente, voy a eliminar la última carpeta que creé y voy a dejar solo la carpeta que ya tenía con todas las descargas hechas. ¿Qué es lo que yo hice? Si ven que cuando yo descargo esta y descomprimo Open Data ETL Utility Kit Master, se descarga con este mismo nombre. Lo que yo hice fue quitar la última palabra, que es Master. ¿Por qué? Porque queda la dirección muy larga y a veces Windows tiene problemas con direcciones tan largas. Entonces les recomiendo que la dejemos así, Open Data ETL Utility Kit. ¿Dónde la instalé yo? En el C de mi máquina, en una carpeta que yo nombré ETL, y ahí está. ¿Dónde la deben descomprimir ustedes e instalarlas ustedes? En el servidor. El servidor debe tener acceso a la base de datos y de esta manera no tenemos ningún inconveniente. Lo pueden instalar dentro de cualquiera de los espacios de su servidor. Puede ser C, D, E, puede ser cualquiera de los espacios, no interesa en cuál es, pero es importante que siga esta estructura, ETL, Open Data ETL Utility Kit, y la estructura como la descomprimimos. Si se dan cuenta, aquí ya está el datasync en su última versión. Lo que yo hice fue, lo que yo traje del datasync, lo copié, lo pegué y lo renombré datasync, para que fuera más sencillo. Como yo les decía, es fundamental que la estructura se respete. El driver, entonces como yo les comenté, lo que viene en un driver es esto. Necesitamos este .jar, que es lo único que necesitamos, o cualquiera de los .jar de cualquier motor de base de datos que ustedes tengan. Y lo que hacemos es instalarlo aquí adentro. Entonces ingresamos. De nuevo, Open Data ETL, Data Integration, porque como tal esta es la carpeta del Pentaho, como les recuerdo, y aquí hay una carpeta que se llama lib. Aquí es donde ustedes deben instalar el driver. Como se dan cuenta, cuando yo lo ordené por orden de fechas, el último que yo coloqué fue el driver de mi SQL Server y solo lo copié y lo pegué. Para desplegar
el Pentaho y probar que que nuestro Java esté en su última versión, que las carpetas se hayan colocado correctamente y demás, nuestro Pentaho se encuentra en Open Data ETL Utility Kit Data Integration, y aquí vas a encontrar uno que se llama spoon.bat. Lo voy a desplegar. Si ustedes no tuvieran la versión instalada de Java como las recomendé en los primeros pasos, esta pantalla no la ven, ven un error. Entonces ese sería nuestro primer error. Si ustedes de pronto no dejaron que se descomprimiera o no descargaron correctamente el Pentaho Data Integration, esta pantalla tampoco la van a ver, también ven un error. Ahí empezaríamos los errores y a corregir los errores que puedan tener. Comenzamos a configurar todo como tal el sistema. Lo primero que tenemos que configurar son dos cosas en el Pentaho, y son estas dos cosas que ven aquí, que son las variables de entorno, se podrían llamar así. Entonces, ingresando al Pentaho, que es la pantalla que yo les mostré anteriormente, ingresando a ese Pentaho encontramos en el menú un menú que dice editar, y luego vamos a encontrar un menú que dice editar las propiedades del Pentaho. Allí vamos a tener que crear dos variables. Las variables se van a crear de esta manera. ETL Directory y DataSync Directory se van a crear en mayúsculas y así como están escritas aquí en pantalla. En la primera ETL Directory lo que van a colocar es el directorio raíz desde la cual se va a almacenar la ETL, que como yo les mostraba, mi ejemplo está en C, no es aquí dep, es C, pero pues donde ustedes lo tengan, ese es el que ustedes deben copiar. El segundo, que es DataSync Directory, es la carpeta donde van a encontrar, donde el esquema va a encontrar el DataSync en su última versión. Como yo les conté, cuando lo descargamos y lo descomprimimos, lo colocamos en la carpeta DataSync. Aquí es donde ustedes deben poner, en mi caso sería CETL, OpenETL, Unity, DataSync. O en su caso, en cualquier lugar de su servidor o de su máquina local en donde hayan descargado todo. Creo que ya estamos viendo mi pantalla, entonces si se dan cuenta, en la parte superior van a encontrar un menú que se llama editar, y más abajo van a encontrar editar las propiedades del Kale. Cuando la desplieguen, como ustedes la van a desplegar y su Pentaho pues hasta ahorita lo están abriendo y hasta ahorita lo están descubriendo, no van a tener estas dos variables que fueron las dos que yo les mostré al principio. Van a tener solo este conjunto de variables. ¿Cómo crean una variable? Simplemente van hacia la parte de abajo, que sería en su caso 69, y con la flechita se mueven hacia abajo y crean un espacio nuevo para escribir. Aquí pueden escribir cualquier cosa. Nombre de la variable, nombre variable entorno, y aquí el valor de la variable. ¿Sí ven cómo les hice? O sea, lo hice facilísimo, lo hice muy rápido, y ustedes lo único que tienen que hacer es copiar y pegar los valores que encontraron en las diapositivas más el valor de la ruta. Como no es algo como yo ya las tengo, lo que voy a hacer es mostrarles. El DataSync, por ejemplo. DataSync Directory, como lo encontramos en la diapositiva anterior, y la ruta en donde encuentran el DataSync es la que está acá. Entonces, C, ETL, Open Data, DataSync. Esto es lo que yo voy y copio y pego hacia allá. Y la siguiente, exactamente igual. ETL, Open Data, ETL. Esta es la ruta que voy, copio y pego hacia allá. Y es la que queda acá. Fundamental, un tip en este paso para que nadie se confunda y no les pase nada. Pentaho se creó para Linux. Aunque funciona perfectamente en Windows, cuando configuran las variables de entorno, si se dan cuenta, se debe colocar como si la variable fuera de Linux, es decir, el backslash es hacia el otro lado. Recuerden que en Windows siempre se ven como hacia la derecha, en Linux se tiene que colocar hacia la izquierda. Fundamental y otro tip. Cuando ustedes coloquen el valor de la variable de entorno, no solo cambien el sentido de los backslash, al finalizar coloquen otro. Y de esta manera queda correctamente configuradas las dos variables de entorno. Ahora configuremos el DataSync. En C, ETL,
Open Data, carpeta DataSync, vamos a encontrar el DataSync como tal que descargamos desde los primeros pasos, lo descargamos, lo descomprimimos y colocamos y pegamos el .jar dentro de esta carpeta. Este nombre no es el que viene por defecto, yo cambié el nombre y lo nombré así. Cuando lo despliego lo van a encontrar así, en ceros. ¿Qué vamos a necesitar? Es que para hacer la primera prueba del DataSync, nosotros tengamos ya previsto un archivo como el siguiente. Si se dan cuenta, es un .csv separado por comas, en donde tengo las 4 columnas que también se encuentran en mi conjunto de datos, en el mismo orden que está en el conjunto de datos: institución, ciudad, teléfonos y dirección, institución, ciudad, teléfonos y dirección, pero adicional de que tiene la primera columna que encuentran acá en el conjunto, encuentran una segunda que nombré prueba. ¿Por qué? Para que ustedes se den cuenta de que el DataSync funcionó y cuando ustedes vean que esta fila llegó al conjunto de datos, se den cuenta que realmente el DataSync funciona y la conexión funciona. Se recomienda tener un CSV como este para cada uno de sus conjuntos para crear la primera prueba. Entonces, también les voy a explicar lo siguiente. Recuerden que las variables de entorno eran dos. Las variables de entorno son estas dos. Una que va hacia el DataSync y otra que va hacia la ETL. ¿Qué van a encontrar dentro de la ETL? Van a encontrar carpetas. Yo en este momento tengo 2 ETLs y van a encontrar carpetas que van a corresponder a cada una de las ETLs. ¿Qué es este código que aparece aquí? El identificador único de mi ETL, de mi conjunto de datos dentro del portal de datos abiertos del gobierno colombiano, que son este conjunto de 9 caracteres que se encuentran al final del último backslash. ¿Qué hice yo? Sencillamente copié y pegué este dato, este ID, y creé una carpeta nueva, y a la carpeta la renombré con ese ID único que encuentra, que se tiene dentro de datos abiertos. La carpeta va a estar vacía en su inicio. Ya les voy a decir qué es esto y qué es esto, pero serán pasos posteriores. Lo importante es que dentro de esta carpeta creemos una nueva y dentro de esta carpeta ingresemos el listado que les estaba mostrando anteriormente, que es el listado de pruebas. Esto es lo único que deberían tener. Entonces, en su caso, deberían tener una carpeta con el ID, dentro de esta carpeta otra que referencia a todos los archivos que vamos a usar dentro de la ETL, y dentro de esta el CSV de prueba. Volvamos al DataSync. Este era nuestro DataSync. En la parte inferior del DataSync, ¿qué siempre debemos tener? El dominio. Nuestro dominio siempre será este: www.datos.gov.co. Este dominio no va a cambiar. Lo siguiente es el correo del usuario publicador. En mi caso es capacitación Mintic. Lo siguiente es la contraseña, que es personal de cada uno de ustedes. Y lo último y muy importante, el token. Aquí es donde usamos nuestro token que creamos en los primeros pasos. ¿Qué se hace? Sencillamente me dirijo a donde se encuentra mi usuario. En la parte inferior, administrar. Si creé el token siguiendo los pasos del video, se darán cuenta que este mismo que encuentro acá, solo lo copié y lo pegué aquí. Y es el mismo token. Lo siguiente que es, aquí van a referenciar el CSV ejemplo que creamos y que ya vieron que tiene una fila de pruebas. Entonces, donde tengo que estar en C, ETL, Open Data, ETL, File, Listado. Ese es mi CSV. En el paso 2, ¿qué se necesita? El ID del dataset que vamos a actualizar. Mi ID, como ustedes ya lo saben, como ya les mencioné anteriormente, es este. Las últimas 9 dígitos del link. Y lo voy a copiar, a pegar acá. El siguiente es la función que siempre va a realizar el DataSync. Esta función, luego de crear la ETL, no se puede cambiar. Tendrían que crear una ETL nueva. Entonces, tengan mucho cuidado. Lo que siempre hago yo, y me parece lo más conveniente, es reemplazar por completo la tabla por la nueva que viene. ¿Por qué? Porque como es una consulta de base de datos, la consulta está actualizada con la tabla y te va a traer todos los archivos de la tabla.
Pero pues en el caso de que necesiten cualquier otra función, pues tienen que saber que el DataSync las provee. Yo uso siempre Replace. Como ya tengo la conexión, ya tengo el ID único de mi tabla, ya tengo el CSV desde el cual lo voy a probar, voy a dar clic en este botón. Si los pasos anteriores no están hechos, este botón no va a servir. Que espero que salga una pantalla así. Y la pantalla me va a mapear cada una de los datos que encontró en mi archivo de CSV por los datos que encuentran en el conjunto de datos. Estas son las columnas de mi conjunto de datos. Yo aquí ya mapeé cada una por cada una, institución, por ciudad, teléfonos y dirección, y digo OK. Y estamos listos para hacer la prueba del DataSync. Recuerden que en este momento mi conjunto solo tiene una única fila. Voy a actualizarlo para que ustedes se den cuenta. Y mi DataSync me va a mapear la fila de prueba. ¿Cómo lo voy a hacer? Clic en el botón Run Job Now. Y me dice, el job se ha ejecutado correctamente y el proceso está en success. ¿Cómo sé que todo pasó correctamente? Aquí. Luego les explicaré cómo evitar esto. Esto que pasó fue que no entendió las comas o los signos especiales dentro del archivo y los pasó y los intentó transformar, y pues el final de la transformación fue así. Pero si ustedes se dan cuenta, ya tengo una fila que dice nombre prueba falsa 1, 2, 3. ¿Qué les recomiendo? Ingresen al DataSync, como ya vieron que todo funcionó correctamente, hagan clic en Save Job y este job lo salven dentro de CETL, donde está mi ETL, ID único de mi ETL, y coloquen el job. ¿Cómo lo nombro yo? Todo lo estoy nombrando con el archivo único para no tener ningún inconveniente después. Entonces yo le pongo así. Apenas creo el job y lo salvo, si se dan cuenta va a salir esto que se los voy a mostrar. ¿Esto qué es? Sencillamente un comando de la consola de comandos de Windows que me permite ejecutar el DataSync creado en cualquier momento. Esto es bueno por si en algún momento la conexión de la ETL falla. Ustedes sencillamente cogen esto, lo pegan en la consola de comandos y lo ejecutan y listo. Como ya lo creé, ya puedo cerrar el DataSync. Y ahora, si se dan cuenta, en mi carpeta tengo un archivo nuevo que es el que acabé de crear. Ahora, configuremos Pentaho. Esta parte es, si no la más importante, es toda la ETL. Y se darán cuenta que es muy sencilla hacerla. Voy a volver a nuestra carpeta master. Esta es la carpeta que ustedes siempre tienen que referenciar. Dentro del marco de la ciudad de Chicago ya viene una plantilla que nosotros sencillamente copiamos, pegamos y abrimos en Pentaho y listo. ¿Dónde encontramos esta plantilla? Aquí, carpeta ETL. La plantilla es esta, ETL Template. Esta ETL Template la voy a copiar, coger y pegar acá, en la carpeta donde estamos haciendo todo nuestro trabajo de nuestro conjunto de datos. Y voy a copiar este template y este archivo de control. Estos dos voy a coger, copiarlos y pegarlos, y los voy a pegar acá. Y ahora lo que debo hacer para respetar un estándar dentro de la aplicación es renombrarlos. ¿Cómo los voy a renombrar? Los voy a renombrar con el identificador 4x4, que ya sabemos dónde lo vamos a encontrar, y lo vamos a renombrar de la siguiente manera. Voy a coger, pegar y renombrar. Y aquí renombrar. Entonces sencillamente voy a hacer File, Open, y aquí voy a ver dónde está. Y como yo les decía, es un marco que ya está creado. Entonces todos estos pasos ya están hechos previamente en una plantilla que tenemos a nuestra disposición y que está libre para que todos la podamos compartir, para que todos la podamos usar. De esta plantilla solo vamos a modificar dos únicas cosas. Eso en un primer momento. Si ustedes ya quieren tener procesos aquí de manipulación de datos, pues tendrán que empezar a involucrar otros pasos. Pero para la capacitación solo voy a modificar dos cosas. La primera es el Table Input. Voy a con un simple doble clic se abrió y creamos nuestra conexión a base de datos.
Si el driver de la base de datos no está instalado correctamente, esta conexión no se va a poder dar. ¿Cómo la creamos? Por medio del botón New. Yo ya la tengo creada, pero igual cuando ustedes vayan cuando ustedes les den clic en New, va a aparecer esta misma pantalla, solo que va a aparecer es vacía. Yo ya la tengo creada, como les dije, mi motor es un SQL Server. Y pues esto ya es lo que cada una de las bases de datos provee, que es el hostname, el database name, el instance name, el puerto, el username y el password. Ok, no. La conexión está correcta y está ok. Listo. Y tiene un nombre. Listo. ¿Qué más hice? Copié y pegué una consulta que creé dentro de mi SQL Server, que es una consulta simplemente donde traigo todo lo que me encuentre en una tabla que yo nombré para la capacitación prueba ETL. La tabla está en el mismo orden, pero si no estuviera en el mismo orden, sencillamente modifico la consulta para que me quede en el mismo orden que ya tiene mi conjunto de datos. Y aquí pues tenemos más o menos unas 70 filas, 62 filas tenemos. Esta misma consulta la copié y la pegué aquí y sencillamente puedo también hacer un preview de la consulta para ver si me está trayendo el número, no solo el número de filas, sino los datos como los requiero. Y me doy cuenta que sí, que está trayendo los datos en el nombre que los requiero y como los estoy buscando. Teniendo esto, ok, listo. Ya configuramos el Table Input. ¿Qué es lo otro que vamos a configurar? El Text File Output. ¿Cómo funcionan las ETLs? Todas funcionan de la misma manera. La primera es una consulta hacia la base de datos. Esta consulta se transforma, en este caso trae todas las variables de esta consulta y las convierte en un archivo CSV. Este es mi output. Mi archivo CSV está aquí. Y así es donde se va a descargar y ahí es donde se va a descargar. Luego de esto voy y llamo el datasync. Y los procesos siguientes de solo esperar a que el datasync se conecte con nuestros datos abiertos y compruebe el conjunto de datos y lo actualice. Y finalizó. Como estos pasos siempre son los mismos, no los voy a cambiar, no los voy a editar, ni los voy a manipular de ninguna manera. Solo voy a cambiar este, que es el Text File Output. ¿Por qué lo voy a cambiar? Porque es aquí donde yo tengo que decir cómo se me va a descargar el archivo CSV. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a la pestaña que dice Content y donde dice Encoding vamos a colocar el UTF-8. ¿Qué es esto? Estoy manipulando el archivo que se está descargando como CSV. Lo estoy manipulando para que siempre quede en este encoding y no me pase y suceda lo que está pasando aquí, sino que aquí se vea, por ejemplo, las tildes. Eso es. Ok. Ahí estamos perfectos y ahí estamos bien. Eso es lo que vamos a hacer por este lado. Y ahora, ¿cómo vamos a saber cómo nombramos nuestro CSV? Eso es por la siguiente ruta que por favor espero copien y estén muy atentos. En el ETL, editar, settings, se va a desplegar esta pantalla y aquí tenemos un segundo pestaña que se llama parámetros y aquí es donde vamos nosotros a colocar cómo se va a nombrar nuestro archivo. En mi caso lo voy a nombrar igual al datasync. Al datasync, ¿se acuerdan que cuando yo lo descargué? Entonces yo ya tengo mi carpeta files, el datasync y se llama listados. Así voy a nombrar siempre el archivo que se va a descargar. Ahora me va a pedir otras rutas. La primera es el control file. El control file fue el primero que se acuerdan que yo les dije que copiáramos y pegáramos. Entonces le voy a decir cómo se llama. El control file se llama así y es un .json. Y me pide el identificador de mi conjunto de datos. El identificador de mi conjunto de datos es este. Solo lo copio y lo pego. Listo, eso es todo.
Si tienen alguna duda, también hay una descripción que les puede ayudar qué tienen que copiar en cada uno de los lados. Y ahora, esto es todo lo que tenemos que editar del DataSync. No hay que editar absolutamente nada más. ¿Qué también tenemos que mirar? Entonces ahora vamos a devolvernos a nuestras carpetas iniciales. Ya vimos cómo editamos esta, ya vimos cómo creamos esta, pero no hemos visto nada de esta. ¿Se acuerdan que yo solo la copié y la pegué del control que está aquí afuera? Sencillamente lo edito. A mí me gusta mucho editarlo con Notepad++, pero con cualquier editor de texto plano lo pueden editar. Voy a mostrarles cómo venía al principio. Así viene al principio. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Editar donde dice editar esta línea, incluyendo los sets reales de las APIs. ¿Cómo la editamos? Así. Volvamos a nuestro conjunto de datos. ¿Cómo veo cómo se llama cada uno de mis columnas según el API? En el botón que dice exportar. En el botón que dice exportar aparece una primera pestaña que se llama Soda API. En esta pestaña solo la despliego, me dirijo con el scroll hacia abajo y me doy cuenta que cada columna, digamos si se dan cuenta, institución, es esta primera columna, está identificada con un único texto para el API. Este es el texto que yo debo colocar allá. Entonces, por ejemplo, mi primera columna, institución, API name 1, institución, listo. Eso es lo que tenemos que hacer con cada uno de nuestras columnas. En mi caso hay 4 columnas que se llaman institución, ciudad, teléfonos y dirección y cada una tiene un nombre según el API. ¿Qué tienen que saber? Cuando nosotros nos conectamos mediante el Pentaho a la base de datos y extraemos y creamos el archivo CSV, viene con 4 columnas de basura. Todos los archivos vienen con 4 columnas de basura. ¿Qué debemos hacer? Incluirlas. Entonces aquí, ¿qué estamos diciendo? Señor Pentaho, vas a encontrar un archivo que va a encontrar que en el archivo CSV va a tener estas columnas. 1, 2, en mi caso. 1, 2, 3 y 4. Y adicional va a encontrar 4 columnas que son basura. Como no tienen nombre, sencillamente las nombro así. Columnas 5, 6, 7 y 8. Y en su caso, digamos que tengan aquí, no sé, 10. Comenzarías de la columna 11. 11, 12, 13 y 14. Siempre van a haber 4 columnas de basura. Usted las leyó porque las encontraba, porque venían en el archivo, pero no las necesita para nada. Entonces, por favor, ignórelas. Adicional y un truco que tienen que tener en cuenta. Cuando su conjunto de datos tiene formatos únicos como formatos de las fechas, se deben adicionar las fechas en las que se espera que lleguen. El data control viene así. Viene simplemente con este formato y con este formato. Lo que yo hago es dejarlos los dos en una misma línea y especificar el ISO de las fechas y aquí lo cierro y listo. Entonces, si su conjunto de datos viene mes, día y año de esta forma, adicionen esta. Si viene esta, adicionen esta, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí pueden jugar es con su conjunto de datos y como ustedes esperan que llegue al conjunto de datos. Yo no tengo fechas, por eso voy a dejar todo esto, pero igual si lo quitara no va a evitar que se suba la ETL porque no tengo ningún formato de fechas. Todas mis columnas son de texto. Y listo, pues ya hice todos los cambios necesarios en el JSON, en el data control del JSON, coloqué las columnas, eliminé las columnas que vienen de basura y ya, eso es todo. Voy a volver al Pentaho, les voy a dar un truco extra. En el Open Data ETL, en el Data Integration, en el Spoon, que es nuestro archivo que abre el Pentaho, tenemos que hacer un cambio de código. Entonces le damos clic derecho y editar con Notepad++, o se puede editar con bloc de notas, eso no interesa. Yo lo edito con Notepad++. Y aquí van a encontrar en la parte inferior una línea que dice así y se llama Pentaho DI Java Options. Esta línea ustedes la deben modificar colocándole el encoding en UTF-8 para que de esta manera también acepte los signos especiales, como en nuestro caso Bogotá, que tiene tilde. Esta línea se debe modificar, se debe guardar el spoon, se debe cerrar el Pentaho y volver a abrir para que tome todos los cambios que se han realizado. Como yo ya los tengo, no lo voy a hacer, pero ustedes sí lo tienen que volver a abrir. Sencillamente me coloco en la primera parte del Pentaho y le voy a dar correr.
apenas de correr, la ETL se va a empezar a ejecutar. Esto sencillamente es las variables que creamos, nos está diciendo que estos son los valores. Sí, esos son los valores, correr. Listo, aquí salió un primer error, estas cosas nos van a ocurrir. Me está diciendo que hay un problema en el data control, voy a mirar qué pasó con el data control. Y me está diciendo que en la fila 16 se está encontrando esto, que no lo entiende. Voy a probar. Estoy esperando a que se ejecute. Aquí me va diciendo que se está ejecutando, qué paso va terminando. Me está diciendo cuánto se está demorando en cada uno de los pasos. Entonces, como se dieron cuenta, yo ejecuté la ETL, se ve paso por paso que ejecutó y la ETL me va diciendo lo que va ejecutando y al finalizar me sale este mensaje que dice el proceso está en estado SUSAS y me dirijo a mi conjunto de datos y le doy solo refresh. Los 62 filas que yo tenía en mi base de datos fueron traídas correctamente. Adicional se está viendo todos los signos especiales como Bogotá. Esa es la ETL, así es como se crea una ETL. Si ven es sencillo. Lo más importante de la creación son los primeros pasos para que todas las carpetas y la estructura de las carpetas queda correcta y esté bien. Como se dieron cuenta, entonces yo ya modifiqué todo esto, ya creamos todo el proceso, ya hicimos run, ejecutamos y creó perfectamente. Y ahora la puesta en marcha. Lo primero y súper importante fue lo último que yo realicé, modificar el ejecutable del Pentaho para que los caracteres especiales se lean correctamente. Aquí en la presentación les dejo cómo la línea debe quedar. La línea debe quedar así. Y lo siguiente, automatizar la tarea del Keyleth. En la documentación propia de Pentaho nos habla de cómo usar el .bat para ejecutarlo desde la misma herramienta con la instalación de Pentaho y ejecutarlo, pues nosotros podemos ponerle un rango de horas, un rango de tiempo y ahí podemos ejecutarlo. Pentaho lo provee. Pero ¿qué les recomiendo? Y es la forma en la que yo lo hago. Por Microsoft Windows se puede utilizar el Task Capture para lanzar comandos y ejecutar la ETL de forma programada. Esta documentación la encuentran en cualquier página de Microsoft colocando tareas programadas y se darán cuenta cómo se debe lanzar el programa. ¿Qué es una tarea programada de Windows? Windows y Linux también lo tiene, pero lo voy a dar el ejemplo con Windows. Windows viene con un programador de tareas. Uno sencillamente lo busca y lo despliega y aquí ya viene con el programador de tareas y la pantalla que se ve es más o menos una parecida a la que estoy mostrando. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Es crear una tarea básica, colocarle un nombre a la tarea que se ejecute a diario en una hora que ustedes especifiquen o pues si ustedes necesitan que se ejecute trimestral, mensual, semanal, eso ya lo colocan ustedes y dicen que al ejecutar la tarea se despliegue la consola de comandos y en la consola pegan y copian esta sentencia que viene en el último link que yo les coloqué. Cuando ustedes copian y pegan esta sentencia, lo que les va a pedir es, lo primero es la ruta del Data Integration, esa ya la tenemos, y lo segundo es la ruta de la plantilla, esa también ya la tenemos, y sencillamente copian y pegan y se ejecuta dentro de la consola de comandos la sentencia para que se ejecute el Pentaho. Lo que ustedes tienen aquí es lo que yo les decía que por favor lo omitan, que son parámetros de entrada y archivos de log. Nosotros no tenemos nada de eso, entonces omitan esa parte por favor y solo copien y peguen esta sentencia. Y de esta manera crean su tarea programada. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esta es la manera de crear una ETL. Les agradezco mucho la asistencia el día de hoy, les agradezco mucho estar pendientes el día de hoy. Espero que cada uno de ustedes pueda realizar la automatización de cada uno de sus conjuntos de datos. Espero que haya sido de utilidad para cada una de sus entidades y cada uno de sus casos. Si tienen cualquier pregunta ya saben, por soporte CCC lo pueden realizar, estaremos a tanto de todas las preguntas que sean necesarias. Los invito a seguir con el reto de máxima velocidad, cumplir con todo lo que este reto les propone. Agradecemos mucho que estén utilizando los datos abiertos para este fin. Muchísimas gracias por su asistencia.